El llanto de él no era discreto, no era elegante, no combinaba con el hombre que vestía un traje a medida y un reloj que costaba más que la casa de la mayoría de las personas en ese avión. Era un llanto roto, irregular, de esos que nacen cuando algo por dentro finalmente se rinde y deja de sostener. Sus hombros anchos temblaban de una forma casi infantil. Las manos presionaban el rostro como si intentara esconderse de su propio colapso. Y el sonido apagado escapaba aún así, mezclado con el ruido constante de los motores. Algunos pasajeros fingían dormir, otros miraban rápidamente y desviaban la mirada, incómodos, como si aquel dolor fuera algo prohibido de ver en público. Nadie sabía quién era, pero todos sentían que no se trataba de un hombre común, pasando por un momento difícil. Respiraba con dificultad, como si el aire enrarecido de la cabina no fuera suficiente para sostener el peso que llevaba en el pecho. Cada intento de inspirar profundo terminaba en sollozos, y cuanto más intentaba controlarse, más el cuerpo lo traicionaba. Había algo desesperado en ese llanto, algo que no parecía reciente, como si hubiera sido contenido durante años, y ahora encontrara una grieta por donde salir. Sus ojos estaban rojos, hinchados, perdidos, en un punto invisible frente a él, mientras la mente revivía escenas que daría cualquier cosa por borrar. No era miedo a volar, no era pánico, era duelo mezclado con culpa, una combinación que no acepta silencio. La azafata lo observaba desde lejos, desde hacía algunos minutos. Al principio, pensó que era solo un pasajero nervioso, alguien que necesitaba agua, o un calmante ofrecido con una sonrisa profesional. Pero había algo diferente en aquel hombre, algo que ella reconocía sin saber explicar. No era solo tristeza, era un tipo específico de dolor que ya había visto antes, en los ojos de personas que llegan demasiado tarde. Caminó por el pasillo con pasos cuidadosos, sintiendo el ambiente pesado que se formaba alrededor de ese asiento, como si el sufrimiento tuviera un campo propio. Cuando se acercó, él intentó recomponerse. Se limpió el rostro rápidamente, acomodó el saco, como si la apariencia aún pudiera protegerlo de algo. Murmuró una disculpa sin levantar la mirada, la voz fallando a mitad de la frase, denunciando que el esfuerzo era inútil. La azafata se inclinó levemente, preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, y en ese instante, el llanto cesó por algunos segundos, reemplazado por un silencio aún más pesado. Abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Solo negó con la cabeza, derrotado. Ella no insistió en ese momento. Solo dejó un vaso de agua sobre la bandeja y dijo que estaría cerca si la necesitaba. Al alejarse, lanzó una última mirada discreta, y lo que vio le apretó el pecho. Aquel hombre no estaba solo triste, se estaba derrumbando por dentro, como alguien que acaba de darse cuenta de que perdió algo que nunca volverá. El avión seguía estable, cortando el cielo oscuro, indiferente al drama humano que se desarrollaba en una de sus filas. Mientras el llanto recomenzaba, más bajo, más cansado, como si ya no hubiera fuerzas ni siquiera para sufrir. Horas antes, ese mismo hombre caminaba por los pasillos de vidrio de un edificio gigantesco, rodeado de personas que se apartaban respetuosamente cuando él pasaba. Su nombre no necesitaba ser anunciado, todos sabían quién era. Uno de los hombres más ricos del país, responsable de decisiones que movían millones en segundos, acostumbrado a controlar todo a su alrededor con pocas palabras y una mirada firme. Su oficina quedaba en el último piso, desde donde la ciudad parecía pequeña, casi irrelevante, un paisaje distante que observaba sin realmente ver. Allí dentro, el silencio era absoluto, roto solo por el sonido del aire acondicionado y por los timbres ocasionales de un teléfono que nunca se detenía. Su rutina era previsible y vacía, aunque pocos se atrevieran a decirlo en voz alta. Reuniones interminables, contratos firmados sin emoción, almuerzos rápidos que apenas tocaba, siempre con la mente en otro lugar. No había fotos personales sobre el escritorio, ningún objeto que indicara apego o historia. Solo premios, placas, símbolos de éxito que no decían nada sobre quién era cuando las luces se apagaban. Llegaba temprano, se iba tarde, y en medio de todo eso, existía una soledad silenciosa que fingía no notar. En casa, el apartamento lujoso parecía más un hotel impersonal que un hogar. Todo era impecable, organizado, frío. Caminaba por los ambientes amplios, sintiendo el eco de sus propios pasos, como si cada sonido reforzara la ausencia de alguien que debería estar allí. Por la noche, se sentaba frente a ventanas enormes, observando la ciudad iluminada, con una copa de bebida cara en la mano, intentando convencerse de que esa vida era suficiente. Se decía a sí mismo que los sacrificios eran necesarios, que los sentimientos estorbaban, que más adelante habría tiempo para arreglar lo que se dejó atrás. Pero el pasado
no se deja empujar indefinidamente. Pequeños recuerdos surgían en los momentos más inoportunos. Un olor, una música lejana, una frase suelta escuchada por casualidad. Los alejaba con trabajo, con viajes, con más dinero, creyendo que el éxito era una forma legítima de anestesia. Se convencía de que estaba haciendo todo bien, de que las elecciones difíciles lo volvían fuerte, mientras algo dentro de él se cerraba lentamente capa tras capa. Esa mañana, antes de ir al aeropuerto, pasó por la oficina una vez más, revisó compromisos futuros, respondió mensajes fríamente, como siempre. Había una inquietud extraña, un peso en el estómago que no supo explicar. Lo ignoró, como ignoraba casi todo lo que no podía resolverse con lógica o números. Tomó el auto, se dirigió al aeropuerto rodeado de seguridad y silencio, sin imaginar que ese viaje marcaría el inicio del enfrentamiento más doloroso de su vida, aquel del que no se huye comprando tiempo o poder. Cuando entró al avión y se acomodó en el asiento, sintió una presión extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de romperse. Aún así, mantuvo la postura, cerró los ojos, intentó organizar la mente. Todavía no lo sabía, pero en ese vuelo, toda la armadura que construyó a lo largo de los años comenzaría a agrietarse, y el hombre poderoso que todos conocían daría lugar a alguien a quien nunca tuvo el valor de enfrentar él mismo. No se dio cuenta exactamente de cuándo todo empezó a desmoronarse de verdad. Tal vez fue en el momento en que el avión tomó velocidad en la pista, o tal vez antes de eso cuando el teléfono vibró en el bolsillo del saco mientras aguardaba el embarque, y decidió ignorarlo una vez más. Ahora, sentado allí, sujeto al cinturón de seguridad, revivía esa elección, una y otra vez, como si el cerebro insistiera en castigarlo con la misma escena, variando solo el ángulo del dolor. El mensaje ignorado parecía gritar dentro de su cabeza, cada palabra no leída pesando más que cualquier decisión empresarial que hubiera tomado. El tiempo dentro del avión se comportaba de manera extraña, estirando segundos en minutos, haciendo que cada recuerdo adquiriera un volumen casi físico. Cerraba los ojos y veía el rostro que intentó borrar de la memoria. Las expresiones que cambiaban del cariño a la decepción. Las conversaciones interrumpidas por compromisos inaplazables. Las promesas postergadas indefinidamente. Siempre había un contrato más urgente, una reunión más importante, un viaje que no podía cancelarse. Y ahora, allí, rodeado de desconocidos, comenzaba a entender que algunas ausencias no se resuelven después. El llanto volvía en oleadas, a veces más débil, a veces tan fuerte que tenía que morderse el labio, para no llamar la atención. El orgullo aún intentaba resistir, diciendo que debía recomponerse, que aquello era humillante, que personas como él no pierden el control. Pero el cuerpo ya no obedecía a esas reglas antiguas. Era como si algo se hubiera roto de forma definitiva, liberando un dolor que ya no aceptaba órdenes ni máscaras. Mientras tanto, la azafata seguía con su trabajo, distribuyendo bebidas, recogiendo bandejas, sonriendo mecánicamente a pasajeros que no tenían idea de lo que pasaba dentro de ella. La imagen de aquel hombre seguía volviendo a su mente, esa mezcla de desesperación y vergüenza que reconocía con una precisión incómoda. No era solo empatía profesional, era algo personal, íntimo, como si esa escena tocara una herida que ella misma mantenía escondida bajo capas de rutina. Ya había visto pasajeros llorar antes, muchos de ellos, algunos por miedo, otros por cansancio, otros por discusiones banales, pero ese llanto era diferente. Cargaba una densidad silenciosa que no se disipa con un vaso de agua o una frase educada. Era el tipo de sufrimiento que no pide solución, solo testimonio. Y tal vez por eso decidió volver hacia él, contrariando su propia cautela, sintiendo que ignorar aquello sería como repetir un error que había jurado no cometer nunca más. Cuando se acercó nuevamente, percibió que él intentaba controlar la respiración contándomente mentalmente, como alguien al borde de un colapso total. Sus manos estaban frías, rígidas, apretando el apoyabrazos con fuerza excesiva. Ella se agachó levemente. Habló en un tono más bajo, más humano. Preguntó si tenía a alguien con quien quisiera hablar, si necesitaba que llamaran a alguien al aterrizar. Él abrió los ojos despacio, como si ese simple gesto exigiera un esfuerzo inmenso. Por algunos segundos, se miraron sin decir nada. La mirada de él cargaba un agotamiento profundo, el de quien corrió toda la vida, y finalmente, se dio cuenta de que corría en la dirección equivocada. Sin pensarlo mucho, negó con la cabeza cualquier ayuda práctica, y murmuró que no serviría de nada. La forma en que dijo eso, con una certeza amarga, hizo que algo dentro de ella se apretara aún más. Ella se sentó en el asiento vacío de al lado, ignorando las miradas curiosas, y dijo que a veces hablar con alguien que no forma parte de nuestra vida puede ser más fácil. La frase salió simple, sin pretensión,
pero tuvo el efecto de una grieta. El llanto volvió a cesar, sustituido por un silencio pesado, cargado de cosas no dichas. Él inspiró hondo, como si estuviera a punto de cruzar un límite invisible, y por primera vez desde que entró en ese avión, se permitió no fingir. Las palabras comenzaron a salir despacio, desconectadas al inicio, como fragmentos de una historia que él mismo evitaba organizar. Habló de trabajo, de lecciones difíciles, de cómo siempre creyó que estaba haciendo lo necesario para proteger el futuro. Con cada frase, la voz vacilaba, y los ojos volvían a llenarse. No mencionó nombres ni entró en detalles, pero el arrepentimiento estaba presente en cada pausa, en cada suspiro interrumpido. La azafata escuchó en silencio, sin interrumpir, sin intentar arreglar nada. Simplemente estaba allí, presente, ofreciendo algo que él no tenía, desde hacía mucho tiempo, una atención genuina, y mientras él hablaba, algo dentro de él comenzaba a moverse, dolorosamente, como un miembro dormido que vuelve a la sensibilidad. Ese vuelo dejaba de ser solo una travesía física y empezaba a transformarse en un camino sin retorno hacia su interior. Un camino que no sabía si estaba listo para recorrer, pero del cual ya no podía huir. Tardó en darse cuenta de que estaba diciendo en voz alta cosas que nunca había permitido ni a sí mismo organizar. Las frases salían largas, pesadas, llenas de desvíos, como si tuviera miedo de llegar al punto central y, al mismo tiempo, supiera que ya no había forma de rodearlo. Contó cómo siempre creyó que amar a alguien significaba garantizar estabilidad, comodidad, seguridad, material, y cómo usó eso como excusa para ausencias constantes, promesas postergadas, cumpleaños olvidados y noches en las que el trabajo parecía más urgente que cualquier abrazo. Con cada recuerdo su rostro se contraía, como si se viera obligado a asistir de nuevo a escenas que ignoró, cuando aún había tiempo de cambiar. Habló del silencio que se instaló entre ellos poco a poco, casi imperceptible al principio, como una grieta fina en una pared sólida. Dijo que notó demasiado tarde que las conversaciones se habían vuelto prácticas, funcionales, vacías de afecto real, que empezó a irritarse cuando la otra persona pedía más presencia, más tiempo, más verdad, interpretando eso como exigencia, debilidad, drama innecesario. Mientras hablaba, la conciencia del error crecía de forma cruel, porque ahora veía con claridad algo que antes se negaba a aceptar. No, era falta de tiempo, era elección. La azafata seguía escuchando, sintiendo cada palabra atravesarla, como si también hablaran de ella. Había algo profundamente humano en ese relato, algo que trascendía el contexto específico y tocaba heridas universales. No hacía preguntas directas, solo pequeños gestos de aliento, un leve asentimiento con la cabeza, una mirada que decía, estoy aquí. Esa escucha silenciosa le daba permiso para continuar, para ir más hondo, aunque doliera. Fue entonces cuando mencionó la llamada ignorada. La voz casi no salió al hablar de eso, como si las palabras pesaran toneladas. Dijo que vio el nombre en la pantalla, que sabía que algo estaba mal, que sintió ese apretón extraño en el pecho, pero decidió no atender. Había una reunión importante, una negociación delicada, algo que podía resolverse después. Siempre después. La culpa en ese momento tomó contornos más definidos, más cortantes, y el llanto volvió, ahora más contenido, pero cargado de un dolor maduro, consciente. La azafata sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero respiró hondo, para mantener la voz firme cuando decidió hablar. Contó, con cuidado, sobre alguien a quien también dejó esperando, alguien a quien siempre dijo que hablaría después, que resolvería después, que tendría tiempo después. Habló de cómo creyó que la vida permitiría correcciones tardías, hasta descubrir que algunas historias simplemente terminan sin aviso. No hubo dramatización, solo verdad cruda, dicha en un tono bajo, casi íntimo, que creó entre ambos un espacio seguro, frágil y poderoso al mismo tiempo. En ese instante, algo cambió. No era alivio ni consuelo, sino reconocimiento. Él se dio cuenta de que no estaba solo en ese dolor, de que el sufrimiento no lo hacía especial ni exento, solo humano. La idea de que su fortuna podía protegerlo de ese tipo de pérdida, finalmente se disolvió por completo. Por primera vez,
No intentó justificarse, no intentó explicar, no intentó defenderse, simplemente aceptó, en silencio, que se equivocó y que algunas consecuencias no se negocian. El avión empezó a enfrentar una ligera turbulencia. Nada peligroso, pero suficiente para hacer vibrar la cabina y encender las luces de aviso. Sintió que el cuerpo reaccionaba automáticamente. Un sobresalto rápido, y le pareció irónico que esa incomodidad física fuera tan pequeña frente al terremoto emocional que lo atravesaba. La azafata se levantó para volver a su trabajo, pero antes de irse, apoyó la mano en el apoyabrazos de él por un breve segundo. Un gesto simple que cargaba más significado que cualquier discurso. Cuando ella se alejó, él se quedó allí, mirando a la nada, sintiendo un agotamiento profundo, diferente a todo lo que había experimentado. No era cansancio de trabajo ni de viaje. Era el desgaste de quien finalmente dejó de huir. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó distraerse con pensamientos de negocios o planes futuros. Simplemente dejó que el silencio lo envolviera, sabiendo que, a partir de ahí, nada podría ser exactamente como antes, y que tal vez, por primera vez, eso fuera necesario. El silencio después de esa conversación no era vacío, era denso, casi palpable, como si el aire a su alrededor hubiera ganado peso. Permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo el cuerpo finalmente desacelerar, después de años en estado de alerta constante. La mente aún dolía, pero de una manera diferente, menos caótica, más consciente. Los recuerdos seguían llegando, solo que ahora no eran empujados lejos con violencia. Los dejaba pasar, uno por uno, aún sabiendo que cada uno llevaba su propia cuchilla. Pensó en cuántas veces creyó que aún había tiempo, cuántas noches se dijo a sí mismo que llamaría al día siguiente, que haría diferente la próxima semana, que esa fase difícil pronto pasaría. Siempre había un después cómodo, un futuro imaginario donde todo encajaría, sin exigir sacrificios reales. Ahora, atrapado en ese asiento, entendía que el después no era una promesa. Era solo una excusa elegante para la ausencia. El avión seguía estable, y la rutina de la cabina parecía casi cruel en su normalidad. Personas pedían café, dormían, veían películas sin saber que, a pocos metros de ellas, alguien revisaba toda su propia vida. Observaba esos detalles con una mirada distante, como si estuviera viendo todo por primera vez, dándose cuenta de cuánto había pasado años desconectado de las cosas pequeñas, siempre mirando lejos, siempre proyectado hacia adelante, nunca realmente presente. En algún momento, la azafata volvió a pasar por el pasillo. No se detuvo. No dijo nada. Solo cruzó una mirada rápida con Elam. Fue suficiente. No había lástima en esa mirada ni curiosidad. Solo respeto. Sintió algo parecido a la gratitud. Una sensación extraña para alguien que siempre creyó que todo se resolvía con dinero o poder. Por primera vez, entendió el valor de alguien que se queda sin exigir nada a cambio. El agotamiento empezó a manifestarse de forma física. Los músculos se relajaron, la cabeza pesó, y se permitió cerrar los ojos, sin miedo, de lo que encontraría allí dentro. Las imágenes venían, pero ya no tenían la misma fuerza que antes. Había dolor, sí, pero también claridad. Empezó a ver patrones, elecciones repetidas, comportamientos que siempre justificó como necesarios. Ahora, sin la armadura, todo parecía más simple, y precisamente por eso, más difícil de aceptar. Se dio cuenta de que siempre confundió control con seguridad. Creía que si mantenía todo bajo dominio, nada podía salir mal. Pero la vida se había encargado de probar lo contrario de la manera más dura posible. Esa pérdida no fue un accidente aislado. Fue la consecuencia directa de años de postergación emocional, de priorizar lo urgente en detrimento de lo esencial. Y esa comprensión dolía más que cualquier recuerdo específico. Cuando el aviso de turbulencia sonó nuevamente, abrió los ojos despacio. El avión se sacudió levemente, y por un instante sintió miedo, un miedo primitivo, diferente del que solía sentir frente a riesgos calculados. Era el miedo de perder más, de no tener otra oportunidad de hacerlo diferente. La ironía no pasó desapercibida. Un hombre que siempre se sintió invencible, ahora temía cosas simples, humanas, inevitables. Poco a poco, un pensamiento empezó a formarse, aún tímido CSI, incómodo. No era esperanza en el sentido común, ni redención fácil. Era más bien una decisión silenciosa, interna, de que, si aún había tiempo para algo, ese tiempo no sería desperdiciado de la misma forma. No sabía exactamente cómo ni con quién, pero sabía que no podía seguir viviendo igual después de ese vuelo. Mientras tanto, en la parte delantera de la cabina, la azafata ajustaba los últimos detalles del servicio, pero su mente seguía atada a ese pasajero. Conocía bien esa mirada de quien despierta demasiado tarde,
y sabía que no todos logran transformar ese despertar en un cambio real. Aún así, algo en ella decía que ese hombre no saldría de ese avión, igual que como entró. Tal vez fuera solo intuición, tal vez experiencia, pero sentía que esa conversación no había sido en vano. El aviso de inicio del descenso resonó por la cabina, y un leve movimiento recorrió a los pasajeros. Para la mayoría, era solo otro vuelo, llegando a su fin. Para él, era el cierre de una fase entera de la vida. Al ajustar el cinturón y enderezar el cuerpo, sintió un nudo en el estómago, no de ansiedad, sino de responsabilidad. Sabía que, al tocar tierra, ya no podría fingir que nada había pasado. Respiró hondo, una respiración larga, consciente, diferente de los intentos desesperados de antes. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el próximo compromiso, en el próximo contrato, en el próximo viaje. Pensó solo en lo que haría a partir de ese momento, cargando la certeza dolorosa de que algunas ausencias nunca serían llenadas, pero también la convicción de que seguir ausente sería el error más imperdonable de todos. Cuando las ruedas tocaron la pista, el impacto fue suave, casi imperceptible, para quienes ya estaban acostumbrados a volar. Aún así, sintió que todo el cuerpo reaccionaba, como si ese contacto con el suelo marcara algo definitivo dentro de él. El avión desaceleró, los motores cambiaron de tono, y un aplauso aislado resonó en algún lugar de la cabina, rápidamente devorado por la prisa colectiva de llegar, salir, seguir. Para él, sin embargo, no había prisa. Había un peso nuevo, una conciencia que ya no permitía el piloto automático con el que vivió durante tantos años. Mientras los pasajeros se levantaban, ajustaban bolsos y disputaban espacio en el pasillo, él permaneció sentado unos segundos más, observando esa coreografía impersonal. Personas que probablemente volverían a sus rutinas, sin cargar nada más que cansancio. Él, en cambio, sentía que llevaba consigo algo que no cabía en ninguna maleta. Un tipo de duelo silencioso, mezclado con la extraña obligación de hacer algo útil con ese dolor, como si desperdiciarlo fuera una segunda pérdida. Cuando finalmente se levantó, lo hizo despacio, sintiendo las piernas un poco débiles, como si el cuerpo aún se estuviera adaptando a la nueva gravedad emocional. En el pasillo, la azafata estaba ubicada cerca de la salida, deseando buenas noches a cada pasajero con el mismo tono profesional de siempre. Cuando él se acercó, las miradas se cruzaron nuevamente. No hubo palabras ni sonrisas ensayadas, solo un breve gesto de cabeza, un reconocimiento silencioso de lo que se había compartido allí, suspendido entre el cielo y la tierra. Salió del avión y caminó por el Finger sintiendo el aire diferente, más denso, más real. El aeropuerto estaba demasiado iluminado, demasiado ruidoso, demasiado lleno, contrastando con la intimidad dolorosa que acababa de vivir. Sacó el teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla y se quedó mirando por algunos segundos el historial de llamadas y mensajes. Ya no había nada que hacer allí, ninguna llamada que pudiera cambiar el pasado. Aún así, esa pantalla ahora parecía menos una herramienta de poder y más un recordatorio cruel del silencio que él ayudó a construir. En el auto que lo esperaba, el conductor preguntó algo trivial sobre el hotel, sobre el horario del día siguiente, sobre compromisos ya agendados. Respondió automáticamente, pero por dentro, algo se resistía a la idea de simplemente seguir el guión de siempre. Por primera vez, pensó seriamente en cancelar reuniones, en postergar decisiones, en quedarse quieto el tiempo suficiente para sentir lo que necesitaba ser sentido. No como castigo, sino como respeto a aquello que perdió. En los días que siguieron, el cambio no fue dramático ni cinematográfico. No hubo anuncios públicos ni gestos grandiosos. Hubo, sí, pequeñas decisiones que, para él, tenían un peso enorme. Empezó a apagar el teléfono en ciertos horarios, a decir no a compromisos que antes parecerían inaplazables, a visitar lugares que evitaba por traer demasiados recuerdos. Cada una de esas elecciones venía acompañada de dolor, pero también de una extraña sensación de honestidad, como si finalmente estuviera viviendo sin mentirse a sí mismo. A veces, en el silencio del apartamento, el llanto volvía, inesperado, sin aviso. Ya no era el llanto desesperado del avión, sino algo más profundo, más calmado, que venía junto con la aceptación de que algunas historias no tienen final feliz en el sentido clásico. Aprendió que seguir adelante no significa olvidar, y que cargar la ausencia forma parte del precio de haber amado, aunque reconocido demasiado tarde. En las noches más difíciles, recordaba la conversación en el avión, el tono de voz de la azafata, la forma simple en que escuchó, sin intentar arreglar. Esa presencia breve había sido suficiente para romper un ciclo entero de negación. Probablemente nunca volvería a verla, nunca sabría su nombre,
pero la llevaba consigo como un hito, un antes y un después, silencioso, casi invisible para el mundo, pero absolutamente transformador para el can. El tiempo empezó a percibir pequeños cambios a su alrededor. Personas que antes lo veían como inaccesible, comenzaron a acercarse con más naturalidad. Las conversaciones se volvieron menos mecánicas, más humanas. Él seguía siendo el mismo hombre en los negocios, seguía tomando decisiones difíciles, seguía cargando responsabilidades enormes. La diferencia era que ahora sabía exactamente que no estaba dispuesto a sacrificar de nuevo. En uno de esos momentos de reflexión, entendió algo que nunca había permitido que se volviera claro. El dolor que sentía no era solo castigo, también era un recordatorio constante de lo que realmente importa. Y mientras doliera, mientras incomodara, lo mantendría atento, presente, menos propenso a repetir los mismos errores. Tal vez ese fuera el verdadero legado de esa pérdida, algo que ninguna fortuna podía comprar. La vida no se volvió perfecta, ni simple, ni ligera. Se volvió más verdadera. Y eso, se dio cuenta, exigía coraje todos los días. Al aceptar eso, sintió una especie de paz extraña, incompleta, pero honesta, como alguien que finalmente deja de luchar contra la corriente y aprende a nadar con lo que tiene. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra presencia. Quiero saber quién realmente acompañó esta historia hasta el final.